Muchas gracias, rector. Muchísimas gracias, alcalde, director de la Real Academia y Marco Tulio como presidente de la Federación. La verdad es que impresiona estar en esta sala e impresiona celebrar el aniversario de un grande de las letras, un gran intelectual, aunque no un gran funcionario, que Cervantes no lo llegó a ser, como sí lo fue su abuelo, que fue teniente de corregidor de esta ciudad. Y en 1509 arrancaba la vida o el origen de Cervantes cuando su abuelo aparece por aquí y después nace su padre también y desde él nace 38 años más tarde. Estos días hemos estado revisando en estos últimos meses cuál era la obra de Cervantes relacionada con la administración pública y el entorno en el que se produjo el nacimiento de Cervantes desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la administración pública. Hemos publicado un libro que mañana repartiremos a todos los asistentes y quizás los que somos estudiosos de la administración desde la perspectiva de la ciencia de la administración, es decir, de la perspectiva del funcionamiento de las cosas, del funcionamiento de la administración pública en relación con el sistema político y con los principios en los que se fundamenta, lo que llama la atención al repasar el entorno en el que se mueve la vida de Cervantes es precisamente la evolución que se produce desde el punto de vista de esa administración, de una administración que poco a poco llega a ser, que así se titula en el libro, una administración imperial. Es decir, de qué manera, a veces lo pensamos como unos pequeños barcos pueden cruzar el océano y conectar el mundo, unos cascarones de madera, pero efectivamente, como bien ha expresado el rector y seguro que también nos contará el director de la Real Academia, como unos pequeños escribientes, unos pequeños funcionarios son capaces de llevar la contabilidad pues, de lo que es un imperio, de lo que es una administración pública que nunca fue, digamos, reducida ni incipiente, como a veces se ha podido plantear, y sobre los fundamentos sobre los que se estableció. En el INAP tenemos, como digo, entre nuestros 9.000 libros del Fondo Antiguo, tenemos la historia de la administración española desde 1501 hasta nuestros días. 9.000 libros de Fondo Antiguo y 220.000 libros de administración pública. Y tenemos algunos de los libros que, a buen seguro, Cervantes tuvo que estudiar o leer en su etapa de funcionario, en fin, de Hacienda y de funcionario que llevó a la cárcel y a la excomunión varias veces, lo cual, en fin, por eso he dicho que no era un buen funcionario y que no llega a tener gran desarrollo y quizás perdimos un gran servidor público, pero ganamos un gran literato. La fundamentación de la administración pública en el siglo XVI, el siglo XVII, es sobre el concepto de justicia. Concepto que no es una justicia como hoy la entendemos, que es una justicia democrática para todos y para todas, pero que tiene el fermento, que tiene el origen de lo que tiene que ser el desarrollo de lo que después será la gran administración. Una administración que está pensada para ejercer, es cierto, que el poder y el dominio del monarca y del poder establecido sobre el conjunto de la población, pero que también necesita el apoyo, la aquiescencia y la aceptación de ese ejercicio por parte de los ciudadanos. Es decir, hay una orientación benéfica en la actuación pública. Y la hay desde el propio origen de la administración pública, desde el siglo XV, desde el siglo XVI. Y solo los países grandes que tenemos una administración desde hace 5 siglos, tenemos la responsabilidad de mantener esa administración hasta nuestros días. Hoy ya no podemos hablar solo de justicia. Hoy tenemos que hablar de igualdad, de solidaridad y tenemos que incorporar otros principios que nos vienen no de la administración pública europea ni siquiera de la americana, sino nos vienen ya de los grandes principios internacionales, la diversidad, la inclusión, la participación. Es decir, esta evolución de la administración pública nos habla de la evolución de la sociedad, de la evolución de los propios ciudadanos, del propio concepto de ciudadano. De dejar de ser súbdito a ser administrado, a dejar de ser cliente, que a veces se nos ha empeñado en que lo fuéramos, a ser ciudadano pleno de derechos y con voluntad de coconformar la sociedad junto con los poderes públicos. Esta es la administración pública de hoy en día, y la administración pública que también tiene otro rasgo fundamental. Es una administración de la sociedad del conocimiento, y la sociedad del conocimiento es una administración abierta, una administración transparente que rinde cuentas, que participa, pero como he dicho, que debe ser diversa e inclusiva. Entre los retos que tiene la administración pública, si en el siglo XVI y en el siglo XVII era el reto de ser una administración eficaz, que pudiera eficazmente llevar las decisiones del monarca al conjunto de sus territorios y crear una identidad nacional, una entidad de Estado,
Hoy en día, sin dejar esos principios que siguen siendo fundamentales, como bien sabemos en nuestros países, hoy necesitamos una administración abierta a la ciudadanía, donde la ciudadanía se siente identificada, donde tomemos decisiones que no sean sesgadas, decisiones donde el ciudadano y las ciudadanas se sientan representados en las decisiones que les afectan y, por tanto, también partícipes. Y como digo, es una administración abierta, y abierta significa algo más. Abierta significa, en la concepción actual, compartir conocimiento y establecer redes y relaciones. A esto responde esta federación. El sentido de esta federación no solo es hacer turismo, que está fenomenal, no solo es vernos de vez en cuando, que todavía está mejor, no solo es recordar esa identidad a la que me refería antes, la identidad del INAP, la identidad de nuestras naciones, la identidad de convivir y participar de una lengua común, de una cultura común. Porque lo que se transmite por esta lengua son principios, creencias, valores, historias, identificaciones, que después se ponen de manifiesto cuando venimos aquí y todos ustedes ven donde estuvieron hace unos cuantos años y se sienten y se reconocen. Se reconocen en lo que fueron, se reconocen en lo que son y se reconocen lo que quieren ser el día de mañana. Y en esa conexión se ha producido un fenómeno realmente novedoso en las últimas décadas. Algunos de ustedes pasaron por aquí hace bastantes años. Pues mire, lo que ha sucedido es, desde la perspectiva del Instituto Nacional de Administración Pública, que antes nosotros éramos los que transmitíamos conocimiento. Y ahora compartimos ese conocimiento porque tenemos muchísimo que aprender de lo que están haciendo en sus países y en sus administraciones públicas. Yo acabo de llegar de El Salvador, hace 15 días estuve en Cartagena, Indias, y vuelvo a Cartagena dentro de unos días y dentro de un mes a Santiago de Chile. Viajo bastante y sobre todo, como le pasa al rector, mucho a Iberoamérica, porque no por, digamos, con un afán de enseñarles, como decía, sino un afán de revisitar lo que nosotros pudimos en aquel momento enseñarles, ver lo que ustedes han hecho y en muchísimos casos aprender. A veces con gran sorpresa que algunas administraciones públicas tienen muchísimo que aportar al conjunto, desde luego, de las administraciones iberoamericanas, pero también al conjunto de las administraciones internacionales. Muchos de sus países han avanzado enormemente, y no me duelen prendas en decirlo, y en algunos aspectos han adelantado claramente a España. Lo que he aprendido en los últimos 4 años y medio que llevo la dirección del INAP es que somos una comunidad iberoamericana de administración pública. La convergencia de metas, la convergencia de problemas, la convergencia de soluciones, la convergencia de conocimiento, la convergencia de ideas, la convergencia de sensibilidades y valores y principios es una realidad en nuestros países. En el INAP hacemos muchos esfuerzos y seguiremos haciendo. Hoy están conmigo algunos de los antiguos directores, otros faltan, pero es una labor que viene desde hace muchísimos años. Desde el año 1940, cuando se crea el Instituto de Estudios de Administración Local, que es uno de nuestros antecedentes, y donde se toma como decisión crear una función pública profesional. Una función profesional al servicio de los ciudadanos. Pues bien, esta función pública a lo largo de las últimas décadas ha ido cambiando y claramente necesita una remodelación, necesita una reactualización. La gran ventaja que tenemos los españoles es que podemos ver cómo puede haber universos alternativos a nuestra administración precisamente en ustedes que aprendieron de cuál era la administración española, cómo la han ido evolucionando y en algunos casos la han ido desarrollando de una manera brillante. Lo propio del conocimiento es compartir, como decía, y lo propio del conocimiento también es resultados. Necesitamos mejorar la vida de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Necesitamos mejorar los resultados de nuestras instituciones. Es cierto que van a ser días de fiesta, y desde luego es lo que tiene que ser. Pero aprovechemos, como a veces hemos hablado también con Marco Tulio y con algunos de los antiguos directores que hoy nos acompañan, aprovechemos estos momentos de relajo para compartir, para entender también qué es lo que nos une y también para proyectar hacia el futuro ilusión en el cambio y transformación. Y seamos capaces, tanto ustedes como nosotros, atraer a las nuevas generaciones, buscar soluciones distintas a las tradicionales para precisamente acumular conocimiento y para poder solventar mejor los problemas que afectan a nuestra sociedad. Como en 1509 y en 1547, cuando nace Cervantes, indudablemente estamos al servicio de la ciudadanía. De una manera distinta hace 400 años a hoy en día, pero evidentemente necesitamos legitimarnos. Y nos legitimamos con actos como el de hoy, que hoy nos acompaña. Tengo que agradecer al director general de la Función Pública del Gobierno de España que nos acompaña y tengo que agradecer a Benito como presidente de la Federación, a Consuelo, al equipo del INAP con Marta Cimas, con
con Carmina, con África y el resto del equipo aquí de la casa. A los directores, como he dicho antes, por la labor que han realizado durante muchísimos años antes de que llegara yo, la labor de juntarnos con un fin de saber lo que fuimos, saber lo que somos y saber lo que queremos ser y saber que juntos podemos hacerlo mucho más posible y que juntos vamos a poder aprender y mejorar cada día en el entorno en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias, bienvenidos al Instituto Nacional de Administración Pública. Sigan con nosotros como han seguido durante estos últimos años. Muchísimas gracias.